Amigos, bienvenidos a esta primera emisión de Cultura Política en directo. La idea con esto es poder compartir ciertos temas que podemos abordar de una forma sucinta, relajada, pero también prestando atención a los detalles, a lo esencial. Porque, seamos sinceros, a veces nos enfrentamos a la teoría política, a la ciencia política, y nos encontramos con libros voluminosos que terminan en un ejercicio retórico interminable, valga la redundancia. Es decir, es la historia sin fin de los textos políticos. Hay algunos autores como Manuel García Pelayo que cuando desarrollan la teoría política lo hacen de una forma espléndida, es decir, sumamente resumida. En 100 páginas dicen lo que otros autores necesitan una trilogía de libros, que más bien creo yo que a veces se trata de la presión de algún editor para publicar más libros y sacarle lucro al tema que por otra cosa. Hay autores que realmente no necesitan más de 200 páginas para dejar en claro sus ideas. Y la idea con estas emisiones en directo es precisamente tratar ideas breves, de forma profunda, pero no por ello extenso. Sí, muchas veces criticamos a la mayoría de los políticos por ser superfluos, por ser, por ejemplo, una especie de charco o un lago, en donde son muy extensos a nivel de discurso, pero no tienen profundidad. Aquí queremos justo lo contrario. Estamos hablando de un cuerpo oceánico de quizás 2 metros por 2 metros, pero sumamente profundo, que llegue incluso a la misma profundidad del foso de las Marianas. Eso es lo que queremos, a nivel de teoría y de filosofía política, claro está. El título de esta emisión es, creo que así me permitió YouTube hacerlo, es de los clubes políticos a los think tank o al think tank. ¿Esto qué es? Vale, empecemos por el inicio. Muchos de los fenómenos políticos que han sucedido en la historia de nuestra civilización, es decir, de la civilización occidental, son generados por grupos, por focos, por logias, es decir, por números, por pequeñas élites que son capaces de movilizarse de una forma espléndida, proactiva y a veces malévola para lograr sus intereses. A fin de cuentas, yo soy partidario de esa teoría que dice que la historia de la humanidad está escrita realmente por élites, no por las masas. Las masas, para bien o para mal, son simplemente objeto de la manipulación de estas élites. Son las élites los cauces, si lo podemos tratar de comparar con una especie de río, una especie de riachuelo, en el caso de comunidades pequeñas, son los cauces que se encargan de llevar las mareas. Las élites se encargan de encauzar a las masas, a las personas, a las distintas voluntades nacionales en el caso de un mismo país. Y dentro de la perspectiva contemporánea, bueno, realmente moderna, de la política occidental, que está ahora sí para mal encauzada dentro del paradigma de la racionalidad, uno, una de las formas de organización política previo a los partidos políticos contemporáneos fueron los clubes. Los clubes políticos se trataron, en el caso francés, de distintos movimientos, o mejor dicho, de distintos grupos, ya sean de intereses, que trataban, valga la redundancia, de agrupar voluntades que compartiesen más o menos una misma ideología, una misma aproximación a la realidad política. Y uno de los clubes políticos más influyentes de la historia contemporánea, porque ha llegado hasta nuestros días, es el Club Bretón. Ahora, la mayoría dirá, ¿el Club Bretón? ¿Eso qué es? Jamás había escuchado sobre el Club Bretón. Vale, no jamás, porque entiendo que si lees de forma seguida los artículos que tenemos en culturapolítica.net o simplemente te gusta la ciencia política o la geopolítica, sí que sabes de lo que hablamos, pero de todas formas voy a hacer una breve introducción. El Club Bretón se trataba de un club político
donde acudían los distintos diputados pertenecientes a los estados de la región de Bretaña, la Bretaña francesa. Previo a la Revolución Francesa, el tercer estado, como así lo determinó desde una forma de nomenclatura sayés, pero que ya se usaba en la época, se trataba de todos aquellos que no estaban representados ni por el clero ni por la nobleza. El tercer estado, según la literatura marxista, sería la burguesía que, pudiendo tener las capacidades financieras para realizar ciertos tipos de influencias en la industria francesa, eran incapaces de incidir por completo sobre la toma de decisión a nivel político, porque eso le pertenecía evidentemente al clero dentro de la perspectiva de la monarquía francesa fundamentada en el derecho divino. El tercer estado quería tomar para sí esa prerrogativa, quería hacerse con la representación nacional. Y el tercer estado promovió en distintas regiones de Francia la organización de los estados, l'État. Ahora, ¿qué son los estados? Los estados no con mayúscula, porque no se refieren al estado moderno. Estamos hablando de los estados generales, con minúscula. Los estados generales eran distintas asambleas, cuerpos deliberativos de carácter regional que estaban en la Francia prerevolucionaria y que muchos revolucionarios y muchos conspiradores utilizaron para ir interviniendo e ir inyectando el veneno revolucionario. Y uno de los grupos políticos más influyentes fue el Club Bretón. ¿Qué hacía un club político en aquel entonces? Un club político era aquel en donde los distintos diputados de uno de estos estados se reunían previo a los estados, previos a las reuniones asamblearias. Estamos hablando de hasta 10 días de antelación. Y en estas reuniones discutían sobre qué iban a hacer, sobre qué iban a borrar en la asamblea, de modo que las decisiones ya estaban tomadas cuando eran llevadas en el día de la asamblea. Se parece mucho a lo que está pasando hoy en día con las democracias parlamentarias obsoletas y decadentes, pero eso es otro tema que tocaremos en otro directo. El punto es que ya desde aquel entonces se estaba cumpliendo lo que Michels habla como la ley de hierro de la oligarquía. Es decir, Michels famoso, en su famoso libro sobre los partidos políticos, sobre los grupos políticos, él disecciona la realidad de los partidos políticos y establece que siempre se va a imponer la idea oligárquica sobre la democrática, porque la naturaleza humana está inclinada a la creación de jerarquías, incluso en la más democrática, populista y socialista de las organizaciones. De hecho, Michels él trata de analizar el desenvolvimiento de los partidos socialistas europeos y ve cómo, a pesar de las premisas de democracia, de igualdad, siempre a nivel interno se cumplía la ley de hierro de la oligarquía y era un grupo el que se hacía con la representación y el dominio total dentro del partido. De modo que era una contradicción total hablar de un gobierno democrático cuando el movimiento, cuando la fuerza que supuestamente nos llevaría a ese gobierno democrático era antidemocrático y oligárquico. La democracia es una gran contradicción desde una perspectiva filosófica, pero también práctica. Pero no es el tema, también lo dejaremos para otro directo. Voy arrojando luces sobre más o menos cuáles son los distintos temas que vamos a ir desarrollando. Volvemos de nuevo a los clubes políticos. Los clubes políticos esencialmente trataban de establecer cuáles eran las líneas discursivas que iban a llevar a cabo, que iban a propagar en estas asambleas generales. Los clubes políticos son realmente los antepasados de los partidos políticos. Desarrollaban un mismo ideario, se preferían agrupar en torno a ideas cruciales, a ideas máximas, y las defendían.
De hecho, llegaban a veces al día de los discursos, al día de las distintas deliberaciones, con posturas aparentemente contrarias, pero que simulando una especie de dialéctica, una especie de diálogo socrático, llegaban a una síntesis que estaba previamente elaborada, prefabricada en este club. Y el primer gran club era el Club Bretón. De hecho, el Club Bretón era considerado entre todos los clubes como la vanguardia política de Francia. ¿Por qué? Porque está muy bien organizado y nadie sabía cómo ni por qué. Bueno, se lo podían imaginar. Y realmente era esto, que el Club Bretón de los diputados bretones simplemente se habían comprometido a reunirse en secreto o de forma discreta, ¿no? De forma logial, previo a las reuniones de los estados generales o del estado bretón. Y este grupo compartía los ideales, los principios de libertad e igualdad. Y de hecho, ellos habían logrado llegar a un consenso de revivir el discurso del republicanismo, pero no el republicanismo clásico. Y allí una de las razones por las cuales las personas usualmente, por lo menos en el ámbito español, más que todo, confunde a la idea republicana, y en el ámbito francés también, a la idea republicana con la idea socialista. No es así. El republicanismo clásico se trata de patriotismo, de defensa de la familia y de los dioses nacionales, de los dioses de la patria, en este caso de Dios. El republicanismo que se estaba gestando en el Club Bretón no era de ninguna manera deísta, ni siquiera católico. Era un republicanismo laico. Y por laicismo no me refiero a la mentira que muchas veces nos repiten de la no intromisión de la iglesia en asuntos estatales. No, por laicismo me refiero a la defensa militante de la supresión de cualquier prerrogativa religiosa en la sociedad civil. Estamos en el Club Bretón. El Club Bretón, como les había comentado, estaba preparando absolutamente todo. Todo para tomar el poder, para tomar las decisiones de una forma preelaborada y defendían la idea republicana atea, laicista, militantemente anticatólica. Y los miembros del Club Bretón eran defensores de la libertad, la igualdad y la fraternidad. No digo más. Este Club Bretón, cuando vio que sus apetencias de poder se estaban cristalizando y tenían que moverse a París, que tenían que moverse al centro neurálgico de Francia, decidieron moverse a un antiguo convento dominico en la calle Saint-Jacques, es decir, Santiago en español. De allí que sus oponentes, es decir, los defensores de la monarquía y del orden tradicional del ancien régime, del antiguo régimen, les impusieran el mote de los jacobeos o los jacobinos. Y por ello ellos asumieron ese mote. No creían, por supuesto, ni en Dios, ni en Santiago, ni nada de ello. Pero asumieron el mote y lo utilizaron para designar este nuevo club que se estaba reorganizando, que era el antiguo club de los, ¿cómo se llama? De los bretones, y ahora se llamaría Club de los Jacobinos. ¿A qué viene todo esto? Ya todos sabemos que el republicanismo jacobeo, el republicanismo jacobino hizo el régimen del terror, destruyó la Francia de aquel entonces, se encargó de profanar templos, asesinar cualquier tipo de contrarrevolucionario, instaurar el auténtico terror de una forma racional y hablando de razón, impuso la teocracia de la razón. Como diría Laureano Vallenilla Lanz, justo los defensores de la diosa razón son los peores, son los más irracionales, los más bárbaros. Y eso fue lo que pasó con los jacobinos. Pero ¿cómo lograron obtener el poder y hacer ese cambio cultural tan grande, tan importante? A través de los clubes. A través de los clubes que hoy en día lo podemos traspolar a través de los think tanks. ¿Qué es un think tank? Un think tank o tanque de pensamiento son grupos supuestamente
sin intereses, algunos sí asumen que tienen intereses, unos supuestamente no tienen nada que ver con ningún partido político, otros sí asumen que son dependientes o son organelos de los partidos políticos y se encargan de generar ideas políticas para ser difundidas dentro de la cultura política de las naciones, es decir, dentro del corpus ideario de supuestas verdades o medias verdades que las personas puedan tener. Esto es lo que hace un think tank. ¿Y a qué viene todo esto? A que si queremos hacer realmente un cambio que sea capaz de trascender durante siglos y que sea capaz de darle la vuelta a esta guerra cultural que hemos ido perdiendo frente a la izquierda, sobre todo desde que ellos asumieron la guerra cultural gracias a Gramsci, que les abrió el camino para ello, tenemos que crear un club, pero no un club revolucionario, un club de reconquista, un think tank de reconquista cultural, porque nos han arrebatado la cultura política y tenemos que reconquistarla. Y al igual que pasó con la reconquista histórica, no importa que hayamos tenido que vivir y sufrir 800 años, 8 siglos de ocupación enemiga. Basta con la voluntad de un puñado de valientes para reconquistar lo que nos pertenece. Y para eso es este directo, primer directo, genialmente arruinado. Me encanta que sea así, porque de hecho me encantaría que viniesen enemigos políticos, que viniesen adversarios, que viniese toda clase de gente mala vida aquí al chat a fastidiar, a insultar y demás, para yo poder contestarles a todos de una forma muy abierta, porque es que me he cansado de la pasividad. Yo he estado prácticamente como un monje en un claustro leyendo sobre teoría política, sobre filosofía, sobre cómo cambiar las cosas, pero realmente la única forma de cambiar el mundo es una alquimia y esa alquimia se llama acción. Así que este también es un mensaje beligerante. Seamos beligerantes, seamos militantes, atrevámonos a decirlo todo sin censura. ¿Cuál es el problema? Nos vamos a morir todos. ¿Qué es lo peor que nos pueda pasar? Morirnos. Y ya está. Y todos nos vamos a morir. Algunos de una forma horrible, otros de una forma apacible, pero todos nos vamos a morir, nadie está exento de ello. Así que por lo menos hagamos que en este tránsito temporal que es la vida, se hagan cumplir nuestros ideales, nuestro afán por la justicia. Pues por eso les anuncio también a través de esta primera emisión que realmente es un falso directo, porque lo tengo en oculto y ahora lo voy a republicar, pero las próximas sí serán completamente en directo. Es que estoy probando el equipo, la conexión, que todo vaya bien. Apagar el móvil, por ejemplo. Pero la invitación es a eso, a reflexionar, a luchar por nuestros ideales, a tener principios y a constituir el próximo gran think tank que les adelanto, ya lo estamos preparando desde Cultura Política, que va a ser el Instituto Reconquista, que vamos a ir por la reconquista de la cultura. Amigos, enemigos, muchísimas gracias por prestarnos el bien más preciado que tienen, que es el tiempo. Les voy a estar esperando aquí. Soy Manuel de la Cruz. Ha sido un auténtico placer, como les he dicho. Nada, nos divertiremos. Y que viva Dios, la patria y la familia. Hasta luego.